En la clase de hoy vamos a ver momento angular y la definición de torque de una fuerza. El torque es una nueva acción que vamos a incorporar que es útil cuando estudiamos rotaciones y tenemos alguna fuerza aplicada. Lo vamos a escribir con la letra tau y después vamos a ver qué es la acción que genera una aceleración angular. Pero por ahora vamos a ver cómo definimos el torque. El torque siempre va a tener en cuenta un punto respecto al cual lo estoy tomando y bueno, una fuerza que es la que va a realizar el torque. Matemáticamente lo definimos como el vector posición desde el punto donde estoy tomando torque, producto vectorial, la fuerza que está haciendo el torque. Por ejemplo, si acá tenemos el plano XY, una fuerza que está en el plano XY en un determinado punto, bueno, el torque va a estar dado respecto al punto O por el vector posición R, que sería la distancia, digamos, el vector posición de donde está aplicada la fuerza, producto vectorial, el vector fuerza. Para saber para qué lado va, como sabemos, un producto vectorial me va a dar un vector que sale del plano, ¿sí? Que sería este que está acá dibujado. Para saber para qué lado va ese vector que sale del plano, que es el torque resultante, podemos usar la regla de la mano derecha, en la cual ponemos la mano como se muestra acá, con los dedos estos cuatro, girando para el lado donde está la fuerza. Sería así, acá, como muestra el dibujo. Entonces el dedo pulgar me va a indicar para dónde va el vector torque. Si esta fuerza apuntase para el otro lado, tengo que poner la mano en el punto donde estoy tomando torque y tirar los dedos, ¿sí?, la palma de la mano hacia donde quiere girar la fuerza. Entonces, en este caso, si hacemos eso para una fuerza que vaya en este sentido, el dedo pulgar me va a quedar para abajo. Hagan la prueba poniendo la mano derecha siempre. Además, el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza se puede tiene la propiedad del producto vectorial que el módulo del vector resultante va a ser el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el seno del ángulo que forman las dos rectas de acción de ambos vectores. Es decir, la recta de acción del vector R, que sería esta, es decir, continuar el vector, ¿sí?, con una línea por el plano, y la recta de acción del vector F, que sería esta que está acá, continuar la línea de F, van a formar un ángulo. Ese ángulo es el ángulo alfa, con lo cual nos va a decir que, bien, con ese ángulo puedo sacar ya la magnitud de mi torque. Si junto acá el R y el seno de alfa, voy a tener una distancia que se llama brazo de palanca que nos va a ser muy útil para calcular los torques. En este caso, está representado por la línea verde que está acá. Pero vamos a ver bien cómo es ese brazo de palanca y por qué es así. Las unidades de torque son newton por metro, porque es, fíjense, el módulo me queda una fuerza por una distancia. Entonces, si lo vemos desde arriba, vamos a tener el eje X, el eje Y, la fuerza, por ejemplo, en esta dirección, y el vector R. Pero miren que si veo este triángulo, ¿sí?, lo que dijimos, R por seno de alfa, acá está visualizado como con este cateto, porque R es la hipotenusa por el seno de alfa, que SOHCAHTOA, entonces es opuesto sobre la hipotenusa, y nos queda que, en definitiva, esta distancia, que es la que forma 90 grados con la recta acción de la fuerza,
es mi distancia que me permite calcular directamente el torque como la fuerza por la distancia. Físicamente, el torque lo podemos asociar, por ejemplo, cuando queremos ajustar o aflojar un tornillo con una llave. En este caso tenemos una llave fija. Si aplicamos una fuerza perpendicular, ¿sí?, a esta línea, nos va a dar un torque, un determinado torque. Ese torque era la distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza, es decir, el brazo de palanca por la fuerza. Después lo vamos a practicar, a trabajar más en detalle. Pero bueno, en definitiva, si es la fuerza por esa distancia, a medida que aumente la fuerza, a medida que aumente la distancia, va a aumentar el torque que genero. Y fíjense que eso es lo que me va a facilitar aplicar, hacer girar este tornillo. Cuanto más torque, bueno, más fácil girar el tornillo. Lo mismo en un destornillador. Fíjense que los destornilladores que son para aflojar tornillos que están más ajustados, son más gruesos su diámetro. ¿Por qué? Porque al aumentar el diámetro, la fuerza que estoy haciendo acá, en este sentido, y en este, cualquiera de las dos, al aumentar el radio del destornillador, voy a tener mayor torque. Otro ejemplo es cuando abrimos la puerta. Es decir, cuando abrimos la puerta necesitamos aplicar una fuerza a una determinada distancia. ¿Por qué? Porque si queremos abrir la puerta a la bisagra, no la vamos a poder abrir. Entonces ahí estamos generando un torque desde el picaporte. Por eso el picaporte se pone al borde de la puerta para aumentar la distancia y aumentar el torque. Bien, en conclusión, esta es la definición matemática. Es una magnitud vectorial del torque, ¿sí? Interviene la fuerza, interviene el vector posición. Y siempre se toma respecto a un punto. Si no tengo un punto determinado, no tengo torque. Yo tengo que saber sobre qué punto puedo tomar el torque. Veamos este ejemplo. Me pregunta cuál es la magnitud y dirección del torque respecto al eje de la polea. ¿Qué hace la fuerza con que tira el niño? Y después me pregunta cuál es el torque de esa misma fuerza respecto al punto A y respecto al punto B. Entonces primero me pregunta el torque de la fuerza que hace el niño respecto al eje de la polea, que sería este punto. Y después me pregunta respecto al punto A y respecto al punto B. La definición de torque, dijimos, es el vector posición al punto donde estoy tomando torque, producto vectorial la fuerza. Entonces me va a importar dónde está la fuerza aplicada. Si hacemos un esquema va a ser algo así. En este punto, a una distancia determinada, va a estar aplicada la fuerza. Y el punto donde tomo torque sería el eje de la polea, que imaginemos que está acá. Entonces ahí puedo dibujar el vector R hacia el punto de aplicación de la fuerza y la fuerza. Entonces dijimos que el módulo del torque es el módulo del vector R, es decir, esta distancia, multiplicado el módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman las rectas de acción de los dos vectores. El vector R, si continúo la recta, bueno, esto tendría que ser recto. Si continúo la recta, el vector R, y continúo la del vector F, acá voy a tener un ángulo alfa. Ese ángulo alfa va a ser el mismo que va a estar del otro lado, porque son opuestos por el vértice. Y como dijimos, el módulo de R por seno de alfa sería el módulo de la hipotenusa por el seno de este ángulo. Entonces, eso no es otra cosa que este cateto de este triángulo rectángulo, que habíamos llamado brazo de palanca. Y en este caso, este cateto va a coincidir con el radio de la polea. Entonces, directamente, el torque de la fuerza respecto al punto O va a ser la fuerza F, o sea, la magnitud, va a ser la magnitud de F por el radio de la polea. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué dirección va a tener? Bueno, va a salir del plano. Una opción es que entre al plano, otra o que salga del plano.
En este caso, si usamos la regla de la mano derecha que comentamos y ponemos la mano acá, alineada con este punto, y tiramos los dedos, la palma de la mano hacia el vector F, van a ver que le va a dar que entra el dedo pulgar, entra en la hoja, es decir que el vector torque va a ir hacia dentro de la hoja en el eje Z. El momento angular es una nueva magnitud que también tiene que ver un poco con las rotaciones. El momento angular, que está acá, se define, tiene que ver con la velocidad y la masa de una partícula, si queremos trabajar en una partícula, y se define como el vector posición de esa partícula, producto vectorial, el vector cantidad de movimiento de esa partícula. Siempre va a ser también respecto de un punto. Entonces, es una nueva magnitud. Veamos un ejemplo. Si me paro acá en el punto O y quiero calcular el momento angular de una partícula que tiene un vector cantidad de movimiento, es decir, tiene una masa por una velocidad, que va en este sentido, fíjense que el dibujo es prácticamente análogo a lo que era el dibujo del torque. Entonces, de la misma manera, voy a poder decir el vector posición por producto vectorial, el vector cantidad de movimiento. Bueno, entonces voy a poder decir que el módulo del momento angular va a ser el módulo del vector posición por el módulo del vector cantidad de movimiento por el seno del ángulo que forman la recta de acción del vector posición y del vector cantidad de movimiento. En este caso, nuevamente alfa. Entonces, de vuelta vamos a poder decir que el módulo del momento angular, primero que el momento angular va a salir del plano, va a estar en el plano Z, en el eje Z, y voy a poder decir que el módulo va a ser el módulo de la cantidad de movimiento por el brazo de palanca nuevamente, ¿sí? Que habíamos dicho como pasaba en el torque. Bueno, acá lo mismo. Si tengo una cantidad de movimiento en esta dirección y la masa está colocada acá, si quiero saber el L, es decir, el momento angular respecto al punto O, para saber su módulo, puedo decir, bueno, el módulo de la cantidad de movimiento lo tengo que multiplicar por el brazo de palanca. El brazo de palanca en este caso es esta distancia. Si tiro la recta de acción del vector P y la recta de acción del vector R, me queda este ángulo que le habíamos hecho alfa, que es igual a este. Entonces R por el seno de este ángulo es esta distancia que está acá dibujada. Es decir, tengo que ir, es la distancia más corta en dirección, por eso es en dirección perpendicular a la recta de acción del vector P. Tenemos este problema. Dice, el niño se eleva mediante una polea accionada con un motor, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el momento angular respecto al eje de la polea cuando el niño tiene una velocidad de 0,1 metros sobre segundos? En este caso, tengo que en ese instante, si hago el diagrama, tengo la polea acá arriba, o sea, el punto respecto al cual tomo el momento angular es el eje de la polea, que he marcado con el punto O. Y la velocidad, el vector velocidad del niño estaría más o menos, bueno, a una determinada distancia acá. ¿Sí? A una distancia, fíjense que la distancia entre el eje y el extremo va a ser el radio. Si planteo un modelo de partícula, voy a tener la masa y una velocidad en esta dirección. Con la magnitud que me dice 0,1 metros sobre segundos. Entonces, el momento angular del niño respecto al punto O, acá faltaría el punto O, va a ser el producto vectorial entre el vector posición, a donde está aplicada la velocidad, o el vector cantidad de movimiento, producto vectorial la cantidad de movimiento, que era masa por la velocidad. Entonces, el módulo de ese vector va a ser el módulo de P, es decir, el módulo de la cantidad de movimiento, que era masa por velocidad, por el módulo del vector R, al punto donde estoy tomando momento, multiplicado el seno del ángulo alfa, que era el ángulo que formaban la recta de acción del vector R con el vector P. Bueno, entonces dibujo el vector R,
extiendo la recta de acción, tengo el ángulo alfa. Este ángulo alfa va a ser igual a este, porque son opuestos por el vértice. Y si acá formo un triángulo, que es rectángulo, bueno, la hipotenusa de nuevo, ¿no? Igual que hoy, la hipotenusa R por el seno de alfa me va a dar simplemente esta distancia, que no es otra cosa que el radio de la polea. Entonces, el módulo de R minúscula por el seno de alfa me da todo esto, me da el radio. Por lo tanto, la magnitud del momento angular en ese momento va a ser la cantidad de movimiento, que era masa por velocidad, multiplicado el radio de la polea, es decir, esta distancia. El sentido, si hacemos la regla de la mano derecha, nos va a quedar entrando a la hoja, ¿sí? Y en la dirección Z, porque dijimos siempre es perpendicular el vector cantidad de movimiento al plano formado por los otros dos vectores. En definitiva, ¿cómo intervienen estas dos magnitudes a la hora de trabajar con las leyes de Newton? Bueno, va a ser agregando a la segunda ley de Newton, que era esta, suma de fuerzas igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, agregando que lo quiero estudiar respecto a un punto. Ese punto va a tener que pertenecer a un sistema de referencia inercial, y entonces puedo agregar respecto al punto el vector posición multiplicando vectorialmente de los dos lados, y esto me va a quedar la expresión que se llama segunda ley de Newton para rotación. No es que el cuerpo tiene que estar rotando o la partícula tiene que estar rotando, simplemente que ahora lo estoy tomando respecto a un punto. Entonces, la sumatoria de torques que se apliquen sobre una partícula respecto a un determinado punto, que tiene que ser inercial, es igual a la derivada respecto al tiempo del momento angular respecto a ese mismo punto. De ambos lados tengo el mismo punto. Dijimos que el punto respecto al cual tomamos el torque y el momento angular tiene que ser un punto inercial. Pero hay otra opción para el cual se puede cumplir también esta ley, que es que sea respecto al centro de masas. Por ejemplo, vamos a ver cómo usar esa ley de conservación en el ejercicio 3. Dice: la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol, estando este en uno de los focos de la elipse del Sol. Cuando la Tierra está en una posición más alejada, el 2 de julio, su distancia es de tantos metros y su velocidad es dato. Hallar su velocidad orbital en la posición más cercana al Sol, aproximadamente 6 meses después, cuando su distancia al Sol es de tanto. Justifique el procedimiento. Bueno, velocidad orbital se referiría a velocidad angular. Bueno, este punto sería un foco de la elipse. Así que dibujemos solamente esta parte. Ahí está. Dice que en un momento, cuando está lejos, tiene una determinada velocidad conocida, el radio es conocido, y después en otro momento la partícula se encuentra cerca, el radio es menor, pregunta cuál es la velocidad que va a tener y conoce el radio, chiquito. En este problema tengo que tener en cuenta, bueno, ¿qué pasa? Tenemos el momento angular, si tengo la masa y la velocidad en este punto, es conocido en este punto, si conozco el radio. Y en el otro punto, si tengo la masa, me faltaría, y no sé la velocidad, bueno, me faltaría ver si puedo vincular de alguna manera entre este instante y el instante que está acá, en esta posición, para ver si puedo sacar la velocidad que tiene la masa aquí. El momento angular es, bueno, como dijimos, al comienzo lo conocemos y al final no, porque nos falta la velocidad. Pero vamos a ver si lo podemos calcular. ¿Qué dice la segunda ley de Newton para rotaciones? Que la suma de torques que se aplican en un sistema va a ser igual a la derivada del momento angular. Es decir, que cuando los torques externos son 0, el momento angular se va a mantener constante. Entonces, veamos qué ocurre con la fuerza que actúa sobre la masa m. Si mi sistema ahora es la masa esta, la Tierra como partícula, ¿qué fuerza externa va a actuar? Y en este movimiento sabemos que la fuerza que actúa es la fuerza de atracción gravitatoria, que
en todo momento, mientras vaya moviéndose la Tierra, va a apuntar en la misma dirección que el vector posición en todo momento. Entonces, si el vector posición y la fuerza que actúa es perpendicular, el torque respecto al punto alrededor del cual está moviéndose la Tierra, el torque va a ser cero, porque el ángulo que forman este vector R y el vector F va a ser cero. Entonces, en todo momento, el torque respecto al punto O va a ser cero. Por lo tanto, voy a poder decir que si el torque este es el único torque que hay, entonces, si este lado de la ecuación es cero, voy a poder decir que la derivada es cero y entonces el momento angular de la partícula va a ser constante. Acá está. Si el tau respecto a O es cero, el momento angular respecto a O también es constante. Entonces, no resta otra cosa que calcular el momento angular inicialmente, que sería masa por la velocidad por el radio, como vimos, porque la velocidad en este punto va en esta dirección, es decir, el ángulo que van a formar es 90 grados, seno de 90 es 1, el ángulo que forma R y el vector velocidad, que es la misma dirección que el vector P, o cantidad de movimiento, y el momento final, el momento angular final va a ser masa por velocidad 2 que tenga en este punto, por el radio reducido que está acá. Bajo el mismo criterio que dijimos que el seno de 90 me va a dar 1. Entonces, si es constante, el inicial va a ser igual al final y voy a tener esta igualdad de donde voy a poder calcular la velocidad 2, que era lo que me pedía el problema.